Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Bueno León, soy estudiante de Medicina del segundo semestre de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo. El tema que me correspondió fue razonamiento inductivo y razonamiento deductivo, que a continuación les voy a hablar. El razonamiento inductivo es un tipo de razonamiento que consiste en extraer conclusiones generales partiendo de datos o premisas individuales. En los argumentos inductivos, si las premisas son verdaderas, se deduce que la conclusión también lo es por extensión. Ejemplo de razonamiento inductivo. Como se puede ver en el ejemplo, hay que partir de unas premisas para llegar a una conclusión. Premisa 1, Sócrates es un hombre. Premisa 2, Sócrates es mortal, para llegar a la conclusión de que todos los hombres son mortales. En el ejemplo 2, premisa 1, María comió chocolate pero le hizo mal. Premisa 2, Sandra también comió chocolate y le hizo mal. Y para llegar a una conclusión, si comes chocolate te caerá mal. Razonamiento deductivo. Tiene básicamente una base lógica, en este caso las premisas son verdaderas, en consecuencia también la conclusión lo es. Parte siempre de una hipótesis para luego intentar afirmar o refutar la misma y arribar a una conclusión. Este razonamiento deductivo, a diferencia del razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo general, y el deductivo parte de premisas generales y deriva a conclusiones. Ejemplos de razonamiento deductivo. Parte de premisas generales y deriva a conclusiones. Ejemplo. Premisa 1. La mayoría de los estudiantes utilizan los medios digitales. Premisa 2. Mariana es estudiante. Y llegamos a la conclusión de que Mariana utiliza los medios digitales para estudiar. En el ejemplo 2. Premisa 1. Todos los hombres son mortales. Premisa 2. Sócrates es hombre. Y conclusión. Sócrates es mortal. Hola, mi nombre es Wilmer Fabián Vergel Ulloa, soy estudiante de Psicología en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, pertenezco al curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Hoy les vengo a hablar sobre silogismos categóricos. Bueno, silogismo categórico es aquel que está compuesto exactamente por tres proposiciones categóricas, como por ejemplo dos premisas y una conclusión. ¿Pero qué es una proposición categórica? Es aquella proposición que se encuentra expresada en negativa universal, negativa afirmativa, particular afirmativa. La forma estándar se dice que si un silogismo categórico se encuentra en forma estándar es cuando se componen por un orden específico y su conclusión tiene dos de los tres términos del silogismo según su orden es premisa mayor, premisa menor y conclusión. Podemos ver que la premisa mayor es el predicado de la conclusión, premisa uno, el sujeto de la conclusión, premisa uno, el que aparece en ambas premisas, pero no en la conclusión. Ningún dulce es de color café. Algunos chocolates son de color café. Por lo tanto, algunos chocolates no son dulces. Entonces, ¿cómo podemos ver que el término medio que se repite es color café y que el término mayor es dulce y el término menor es chocolate? Se clasifican a los silogismos por la forma de las proposiciones, las cuales son A, E, I, O. El ejemplo nos muestra que la premisa mayor es universal negativa, la premisa menor es particular afirmativa y la conclusión sería particular negativa. Aquí ¿cómo podemos ver? Cuando ningún dulce es de color café, es cuando es universal negativa. Y algunos chocolates son de color café cuando es particular afirmativa. Por lo tanto, algunos chocolates no son dulces cuando es particular negativa. Bueno, la estructura también es determinada por un lugar que ocupe su término medio. Por ejemplo, en la combinación 1 dice que es el término medio, dice que el término sujeto de la premisa mayor
y el término predicado de la premisa menor. En este ejemplo podemos notar que el término medio es canino. Es canino. Y ya que es el que repite en ambas premisas, pero no se encuentra en la conclusión. Y que el orden de este está en el sujeto de la premisa mayor y en el predicado de la menor. En el ejemplo 2, término medio es el que término predicado de las dos premisas. En este ejemplo vemos que el término medio es rosado y que se encuentra al final de las dos premisas, pero no en la conclusión. El término medio es el término sujeto a las dos premisas. En este ejemplo vemos que el término medio es animales. Vemos que son animales. Se encuentra al comienzo de cada premisa. En el ejemplo 4, el término medio es el predicado de la premisa mayor y el término sujeto de la premisa menor. Podemos ver que el término gato se encuentra al final de la premisa mayor y al comienzo de la menor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Sandra Patricia Largo, soy estudiante de segundo semestre de Psicología Virtual. Ahora les voy a hablar de la validez de un argumento. Buenas tardes. Quiero hablarles sobre la validez de un argumento. La validez de un argumento consta de dos cosas, las premisas y la conclusión. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, el argumento es verdadero. Pero si el antecedente es verdadero y el consecuente, o sea, la conclusión es falsa, por lo tanto el argumento va a ser falso. ¿Qué son las premisas? Son las frases en donde nosotros construimos un argumento, que la conclusión, lo que en realidad pasó, donde terminó todo, es después de las premisas. ¿Cuándo un argumento es válido? Sí, y solo si sus premisas y su conclusión son verdaderas. Puede darse otro caso que es atípico, que si su premisa son falsos y su conclusión es verdadera, el argumento es verdadero, porque al fin y al cabo, todo el argumento concluyó en algo cierto. ¿Cuándo un argumento no es válido? Cuando las premisas no me llevan a una conclusión. Ahora vamos a mirar un ejemplo, partiendo de que si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Todos los sospechosos estuvieron en la fiesta. Todos los sirvientes en la mansión Buenavista son sospechosos. Por lo tanto, todos los sirvientes de la mansión Buenavista estuvieron en la fiesta. Este argumento es válido, porque si todas las premisas son ciertas, la conclusión también es cierta. Este es un segundo ejemplo. Ninguno de los sospechosos estuvo en la fiesta. Todos los sirvientes de la mansión Buenavista son sospechosos. Entonces, ningún sirviente de la mansión Buenavista estuvo en la fiesta. Este argumento es válido, porque si todas las premisas son ciertas, la conclusión también es cierta. Para saber en un texto tenemos que mirar muy bien qué es el argumento. Donde haya una sola falla, ya todo el argumento se puede caer. Eso es un ejemplo clarísimo de cuando un argumento no es válido. Muy buenas tardes, mi nombre es Albayani Prieto, estudiante de segundo semestre de Psicología Virtual. En la tarde de hoy vamos a hablar del método semántico y del método sintáctico. En un momento vamos a hablar sobre la prueba formal de validez, el cual consiste en dos métodos, el método semántico y el método sintáctico. En este momento vamos a iniciar explicando qué es el método semántico. Es el uso de las tablas de verdad para saber la veracidad de la conclusión. Lo que hacemos es utilizar en una frase las preposiciones. ¿Qué es una preposición?
Una preposición es una frase o oración el cual nosotros podemos identificar sencillamente para pasar afirmativo a negativo. Por ejemplo, está lloviendo, la negativa sería no está lloviendo. Cuando yo identifico la preposición, las nombro premisas. ¿Qué es una premisa? La premisa son los valores simbólicos que se le dan a las proposiciones como P, Q, R, S, T, etc. Y de ahí las unifico con un conectivo lógico. Y, o, entonces, sí, solo sí, que es un condicional. Hablando del método semántico, un argumento válido es donde la conclusión es consecuencia lógica de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. Este método semántico lo podemos demostrar en 3 pasos. Primero, escribir el argumento deductivo en lenguaje simbólico utilizando la lógica proposicional. Ejemplo, P igual a estudio lógica matemática. Q igual a pasar el examen. Entonces tenemos que P, entonces Q, si estudio, entonces pasar el examen. Ahora vamos a ver el segundo paso del método semántico. En el segundo paso tomamos esas proposiciones y las incluimos en un valor de verdad. Ya no es trascendental cuál es estudio o cuál es paso el examen. Lo que nos interesa es ordenar las letras en una tabla y empezar a mirar cuál es la longitud de cuántas combinaciones puedo colocar sin que se repitan esos argumentos. Miramos la veracidad del conectivo, en este caso, entonces. En el tercer paso, examinamos el valor de verdad. Si este es verdadero, entonces el argumento deductivo es válido. Miramos la conclusión. Aquí vamos a mirar la conclusión. Y de acuerdo a eso, observamos cuál de esos renglones es. Volvemos al ejemplo. Si estudio lógica matemática, entonces pasar el examen. Y resultó que la realidad no estudié, pero pasé el examen. El argumento nos daría, como podemos observar en la tabla, P igual a falso, Q igual a verdadero. Entonces, si el primero es falso y el segundo verdadero, el argumento es verdadero, porque se cumplió el objetivo, pasar el examen. Aquí vemos en el segundo renglón, si estudio lógica, pero no pasé el examen, el argumento es falso. Ahora vamos a ver lo que es el método sintáctico. Es un sistema de deducción natural. Aquí lo que hacemos es ordenar nuestras ideas en la mente y en una forma natural. Por nuestro intelecto, por nuestra lógica, le damos la veracidad si es verdadero o es falso. En nuestro ejemplo, estudié y pasé el examen. Es lógico que si estudio paso el examen, igual que si no estudio no pasaré el examen. Para esto la ordenamos en 3 pasos. Primer paso, ordenamos las 3 ideas para poder llegar a una conclusión. A, B, C. En el segundo paso, establecer en nuestra mente la evaluación lógica de los conceptos, permitiéndonos llegar a la conclusión. Finalizando el tercer paso, dice que dependiendo del orden, las ideas pueden provocar pensamientos llevando a una conclusión diferente a la que se tenía inicialmente, si es verdadera o falso. Si cambia el orden de mis palabras, puede cambiar la conclusión. Tenemos algunos ejemplos. A los niños les gusta jugar. Mi hijo es un niño. Por lo tanto, a mi hijo le gusta jugar. Segundo ejemplo. Mi hermana tiene que hacer un trabajo. Si no hace el trabajo, pierde la materia, pero tiene que ir a laborar. Finalmente, mi hermana hizo el trabajo, por lo tanto, no fue a laborar. Muchas gracias.